aquí en el estudio y bueno, les cuento que llegó la hora de ponerle música, vida y sazón, y por eso el día de hoy tenemos como invitado al cantautor cubano Amaury Gutiérrez. Bienvenido. Buenas tardes. ¡Qué honor tenerte aquí! Placer estar contigo. Háblanos de tu nuevo sencillo, Este Cariño Santo, que estoy segura que nos va a cautivar a todos como todas tus canciones. Pues ojalá. Es una canción que es como un son que tiene una influencia flamenca. ¡Ay, qué divino! Y entonces pues forma parte de este disco que se llama Entre Cuerdas, que es un disco acústico, totalmente acústico, radicalmente acústico. Solo guitarra y voz. Y tiene unas canciones inéditas. Y entonces pues esta es una de ellas. Hicimos un videoclip que está muy lindo, con dos modelos, dos muchachos acá en Miami, con un director, se llama Anthony, que él trabajó en Hollywood y en Nashville, y es una superestrella. Y ese sencillo hace parte de este nuevo trabajo musical, Entre Cuerdas, que salió en diciembre y que está compuesto de ¿cuántas canciones? De 8 canciones. 8 canciones. Háblanos de este disco. ¿Qué podemos esperar en este disco los que no hemos tenido el privilegio de escucharlo todavía? Pues es un disco que tiene unas cuantas canciones románticas, casi todas son canciones que hablan de amor. Hay otras dos, una que está dedicada a Oscar Elías Bisset, que es un preso político cubano, un médico, un disidente cubano. Y hay otra que se llama No toques esa guitarra, que es una canción como protesta, y está dedicada a un hecho que ocurrió en Cuba en el 2003, que metieron preso a unos disidentes y fusilaron a 3 muchachos que querían escaparse a Estados Unidos. Imagínate. Y las demás son canciones románticas. Tienes tu toque, tu tinte político y tu tinte romántico que no puedes dejar a un lado en tus composiciones. ¿Tienes participación de otros artistas dentro de esta discografía? Hay un rapero, poeta, americano que se llama Kelly Williams, que participó conmigo. Ajá, participó conmigo en A los que sueñan, que es la canción que está dedicada la última, a Oscar Elías Bisset. Exacto. En la última canción. Cuéntanos un poquito acerca de este disco. ¿Qué presentaciones, qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar por aquí presentándote en Miami con este disco? ¿Cómo lo vas a estar promocionando? Pues hemos estado haciendo promoción aquí en República Dominicana. Vamos a ir a México este año también. Vamos a ir a España también. Y entonces pues casi toda la promoción de momento la hemos hecho aquí, porque yo vivo aquí, y entonces pues aquí radican casi todos los medios que transmiten para Hispanoamérica. Entonces, pues, me estabas diciendo que tienes una presentación, ¿no? ¿Este sábado? El sábado voy a cantar en un lugar que se llama Siboney, que está en la 8 y la 139. ¿A qué hora, por favor? Siboney va a ser el sábado a las 11 de la noche. 11 de la noche, no se puede perder. Está en la 8 y la 139. Mira, yo tengo muchas canciones tuyas que me gustan muchísimo desde toda tu carrera, pero empezaste, lo que me intriga es que empezaste a los 17 años de muy corta edad, con todo esto de las artes, de la música, eres cantautor, tú mismo compones tus canciones. Cuéntame ese gusto por la música, ¿por qué inclinarse hacia las artes? Bueno, a ver, de hecho yo empecé bastante tarde, porque en Cuba los muchachos empiezan a estudiar música a los 7 años. Yo empecé tarde, así que, pero bueno, a los 17 años empecé a escribir mis primeras canciones. Yo estudié música en la Escuela Provincial de Instructores de Arte de Santa Clara. Y entonces pues allí empecé a escribir mis primeras canciones, y de ahí hacia acá, pues ya hace unos cuantos años, no te voy a decir cuántos, pero después me fui de Cuba, viví en México 11 años, tuve la oportunidad de grabar con una compañía muy importante, fue la que me firmó, y gracias a esa compañía, gracias a ellos ustedes conocen mis canciones. Después me independicé, este disco ya es un disco independiente. Y he grabado otros discos independientes con una empresa que se llama E35, que es de Mauricio Avaroa y Carlos Slim Jr. En México. Y entonces pues esta música se distribuye en todas las portales de internet y físicamente en México, en todas las tiendas de música, y acá en Miami también. Amaury, verte a ti es siempre ver a la guitarra acompañándote. Siempre. ¿Qué empezaste a hacer primero? ¿A tocar guitarra o a cantar, o fue algo que fluyó mutuamente? Mira, cuando yo empecé a estudiar en la escuela, cuando habían 2 especialidades, práctica de conjunto, que era tocar instrumentos, y práctica coral, que era dirigir coros. Ningún varón nos anotamos en práctica de coro. Entonces, como en Cuba todo es militar, llegó el jefe de la especialidad y dijo, prueba de canto para todo el mundo aquí. Y cuando me hizo prueba de canto me dijo, tú vas a ser cantante, director de coro, y ese fue el que me salvó la vida, porque si no actualmente yo fuera bajista de una banda o baterista o algo así. ¿Qué te gusta más, componer o cantar? Porque sabemos que tienes también muchísimos éxitos cantados por otros artistas que son grandes. ¿Qué te gusta más? Lo que más me gusta es cantar mis canciones. Eso es lo que más me gusta. Pero más aún que eso es lo que tú acabas de decir. Escuchar mis canciones cantadas por otros. Eso es lo máximo. Porque me imagino que le dan otro tono, otro sentido a lo que tal vez... unos tonos, unos sentimientos, unos feelings, unas cosas que yo no me imaginaba.
y eso siempre es una revelación. ¿Qué artistas han cantado esas canciones que tú has dicho? Yo quiero que este artista cante mis canciones. ¿Cuáles son esos artistas que has cumplido, con los que has cumplido ese sueño? Oh, muchos. Bisbal, Fonsi, sí, claro. Luis Enrique, Willy Chirino, Banda Macho, Alicia Villarreal, Cheo Feliciano, o sea, la lista es interminable. ¿Algún artista que te gustaría? Muchos. ¿Algún artista que te gustaría que cantara alguno de tus temas y que no hayas tenido todavía la oportunidad de...? Yo quisiera Luis Miguel y Alejandro Fernández, siempre. He luchado por eso, pero ha sido posible. Ya ve, niñas, pero pronto. Espero algún día. En aquel momento, cuando empezaste a estudiar y todo lo de la música, ¿qué artista te influenció para tú seguir adelante? Muchos. Al Jarreau, Bobby McFerrin, Yaván, Caetano Veloso, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Bola de Nieve, muchos artistas. Amaury, en Colombia te diste a conocer mucho por tu música, por tus letras, era muy común verte tocando en distintos lugares. ¿Qué ha significado Colombia y México en tu carrera? Bueno, México fue el país que me dio todo, o sea, me dio la oportunidad de ser tratado como persona, como artista, la oportunidad de grabar mis canciones, la oportunidad de que otros artistas grabaran mis canciones. Yo viví en México 11 años y a México se lo debo todo. Colombia acogió mi música con un cariño y una pasión tremenda. Y entonces pues después he tenido la oportunidad de que un artista, por ejemplo, como Andrés Cepeda haya grabado mis canciones. Sí. Y entonces esas canciones han sido un número uno allá, o sea, han sido éxitos, han sido himnos. Enfermedad de ti, Lo mejor que hay en mi vida y otras. Y entonces pues a esos dos países yo les debo mucho. Anécdotas de grabar con Andrés Cepeda. Bueno, te tengo que confesar que Enfermedad de ti es mi canción favorita. Sí, wow. me encanta, me fascina. Qué lindo. Pues no, él es mi amigo. He tenido la oportunidad también de ser coach en con un él reality. En la voz. Bueno, ¿no se puede decir aquí? No se puede decir. En un reality muy importante. Ya es un reality muy importante en Bogotá. Y entonces, pues, nada, hemos compartido escenarios. O sea, ha sido una cosa muy linda esa amistad con él. Qué interesante. Bueno, pero ¿por qué no nos cantas un pedazo de una de las canciones de este CD, por favor? Seguro que sí. Esta Cariño canción, Santo será la nueva, la promocional. Bueno, puede ser esa, pero prefiero cantar esta. Ok. Se llama No toques esa guitarra. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. Cuando era niño creía que tú eras un humanista, te veía cual Mesías y hoy no cabes en mi lista. De tanto llevar un yugo, dime en qué te convertiste. ¿Será que siempre lo fuiste, un bufón de los verdugos? No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. No toques esa guitarra con esas manos llenas de sangre. Tú eres parte de la garra que mata a mi gente de hambre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa interpretación! Sí, claro que sí. ¿Cuándo vas a Latinoamérica con tus presentaciones, a Colombia, a otros países? Pues quisiera ir, si me invitan voy. Por favor, queremos que vayas. Hay planes. O sea, hay un país como Venezuela, por ejemplo. Ajá, yo iba mucho. Claro, yo iba mucho. Y bueno, llegaron los chavistas y ya no han vuelto, lastimosamente. Espero que se vayan pronto y poder ir a Venezuela. En eso estamos esperándolo todo. Yo sé, porque tengo muchos seguidores allí, lo veo a través de mis redes. Y entonces pues tengo una cantidad de seguidores porque allí mi música se escuchaba mucho. Y entonces, pero bueno, algún día. Mira, Mauri, te agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Te deseamos muchísimos éxitos con Entre Cuerdas. A ustedes, si no han tenido la oportunidad de comprar este álbum, por favor háganlo porque está llena del romanticismo y las letras y la voz maravillosa de Amaury. Yo quiero, por favor, el sábado, que no se lo pierdan. El sábado en la ciudad de Miami. Si uno a las 11 de la noche, si uno a las 8 y las 100. Recuérdenlo para pasar una noche sumamente agradable, pero a mí me tienes que complacer con una de tus clases. Por favor, para terminar, para despedir. Dios mío, de tantas, ¿cuál de tantas? Lo dejamos con Amaury
Gutiérrez. Fue un éxito. Necesito tu perdón, muchas. Claro, esa, porque fue el tema de una telenovela allí. Exactamente. Fue muy famosa. Tremendo. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón ahora, y si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas, yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte